ahora para presentarles el foro abierto y tiene este tema. Desde que el Tribunal Constitucional dictaminó el 23 de septiembre de 2013 que a los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana, nuestro país no ha salido de una controversia. Paralelo a esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce en México una audiencia pública en la que escuchan los alegatos de víctimas de presuntos actos de detención arbitraria y expulsión sumaria ocurridos entre 1994 y 2000 en República Dominicana. Los afectados son unas 27 personas que alegan fueron deportadas de manera colectiva desde República Dominicana hacia Haití, aun cuando 22 de ellas dicen ser dominicanas. También desde el 2010 está a la espera de que se conozca audiencia la demanda de 6 reclamantes de ascendencia haitiana que piden que se restituya su derecho a la nacionalidad. Todo esto, combinado a la sentencia del Tribunal Constitucional, ha levantado diversas protestas donde ascendentes haitianos piden que esta decisión judicial no tenga un efecto retroactivo. La República Dominicana ha sido condenada en varias ocasiones y por distintos temas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto a casos por violación a los derechos de nacionalidad de ascendentes haitianos, y se recuerda la sentencia del 2005 donde se condenó al país por el caso de Jan Bosico, 2 niñas de padres haitianos pero que habían nacido en República Dominicana que reclamaban ser inscritas en el registro civil. Viendo la posición que impone la sentencia del Tribunal Constitucional, el reclamo que hacen los ciudadanos de ascendencia haitiana y la existencia de condenas anteriores, nos queda la pregunta: ¿será condenada República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Para debatir el tema tenemos a Noemí Méndez, asesora legal del Centro Bonó, y ha estado presente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Miguel Román, su director de Migración, Homero Figueroa, indirecto periodista, y Felipe Fortines, representante del Grupo Reconocido. El tema que vamos a tratar es si RD será condenada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Comenzamos contigo, Homero. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que la República Dominicana, si este caso es discutido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, será condenada en virtud de que somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto significa, de acuerdo a lo que indica la Constitución en su artículo 74, de que los pactos, los tratados internacionales son parte del bloque de constitucionalidad del país. La sentencia del Tribunal Constitucional no tomó en cuenta el precedente de la decisión de la Corte Interamericana del 2005 en el caso de Jan y Bosico. Dejó de lado esa obligación porque las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para todos los poderes del Estado y eso incluye al Tribunal Constitucional. Así que nosotros creemos que de someterle el caso de Juliana de Guispierre, la República Dominicana saldría condenada. Bueno, vamos entonces a pasar a su director de Migración, Miguel Román, para que nos diga si piensa lo mismo, que República Dominicana será condenado. Su opinión. La República Dominicana no sería condenado si ejercemos una buena defensa, toda vez que el caso Yannick y Bosico se refería a una situación diferente a la que está pasando ahora. Son circunstancias y contextos diferentes. Y obviamente también está reservado el derecho a la nacionalidad para todos los estados conforme a la Convención de la Haya, a la Convención de Viena, a la Convención de La Habana. Por eso entendemos que la República Dominicana no sería condenada. Vamos a pasar donde Felipe. Felipe, una de las personas que inclusive está demandando al Estado dominicano se demostró que sus papeles los consiguió de forma ilegal. ¿Cómo con ese hecho podría ser condenada la República Dominicana si hay uno de los testimonios que se sabe ya y se ha demostrado que su nacionalidad es totalmente irregular? Bueno, mira, ese mismo caso que se tomó es una de las muestras por la que podríamos ser condenados, ya que la defensa que ha manejado ese caso ha montado una especie de show en el país, planteando una situación totalmente diferente a la realidad que se presentó en la defensa de ese caso, porque no se estaban juzgando la documentación de esta persona. Si esta persona cometió algún hecho
ese hecho pudo haber sido demostrado en el país y un tribunal fallar al respecto. Difícilmente habla hasta español bien, o sea, ¿cómo puede ser dominicano? ¿Cuál sería la motivación especial para una condena si uno de los que está delante demandando no puede demostrar ni siquiera fehacientemente que es dominicano? Sí, el caso Tidé Méndez y otros involucra a más de 15 personas. O sea, no es una sola persona. Probablemente uno de ellos pudiera haber tenido algún inconveniente, como sucede generalmente diario en el país. No ese hecho, porque muchos acontecimientos han sucedido, no con ese caso. ¿Y qué deberían hacer los tribunales? Tratar caso por caso en cada ocasión. Definitivamente es un drama humano, Miguel, Román. En el caso, por ejemplo, de Felipe, ¿qué prevé entonces? Porque él tiene razón en el sentido de que no puede pasar de ser nacional dominicano a ser residente, pierde derechos, inclusive el derecho fundamental como es el del voto. O sea que hay realmente un drama verdadero humano en esta situación. Felipe ha malinterpretado lo que ha dicho la sentencia constitucional y también ha malinterpretado la sentencia de Yannick Bosico. En el caso de Yannick Bosico, una de las dos madres de los padres era dominicano y por un error administrativo no se le había dado el acta de nacimiento. Cuando fueron a la corte ya tenían el acta de nacimiento y como quiera la demanda se hizo y el país como quiera fue condenado, aún se le había entregado las actas de nacimiento. O sea, nada que ver con lo que él dijo. Con relación al caso de él, la sentencia constitucional trata el caso de una persona, Juliana, va a un tribunal civil y pide que no le están entregando el acta de nacimiento y el tribunal le dice, no te la tienen que entregar. Ella hace una revisión ante el constitucional. ¿Y qué ordena el constitucional? Junta Central Electoral, entrégale el acta porque si quieres anularla, tienes que ir a un tribunal civil. Ahora, como analizado el expediente, sus padres no tenían residencia en el momento, mientras llegue el plan de regularización, denle una residencia en lo que viene la solución. La solución no está todavía, la solución no se ha planteado porque la solución se está elaborando. Es decir, cuando llegue la solución podrá criticarse o no, pero hasta ahora no ha llegado. ¿Cuál puede ser la solución entonces en estos casos? Que dice que va a llegar una solución, una amnistía del presidente Medina. ¿Qué? Aquí hay un problema fundamental de fondo y es que la sentencia del Tribunal Constitucional incorpora el elemento de migración en un tema de nacionalidad. Por eso, todo lo que la sentencia tiene referido al plan de regularización, plan con el que nosotros estamos de acuerdo, porque aquí en República Dominicana hay muchos extranjeros viviendo y trabajando en República Dominicana sin tener una situación migratoria regular, que tenemos una ley de migración desde el año 2004, que desde el año 2004 esa ley de migración no se ha tocado, ni se ha hecho ningún intento porque exista el plan de regularización. Él dice que va a haber, que se está buscando una solución. ¿Cuál puede ser la solución para este caso, para Felipe, por ejemplo? Bueno, en el caso de Felipe y en el caso de todas las personas que están en la misma condición de Felipe, solo que no se aplique esa sentencia a Felipe. Yo soy abogada de Felipe en el caso de la nulidad de su acta de nacimiento. Ya Felipe lo ha dicho, Felipe es abogado, Felipe está casado, Felipe tiene hijos, Felipe tiene propiedades, tiene su casa, tiene un vehículo. Cuando a Felipe, si Felipe acepta la propuesta que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional, su cédula de identidad no va a ser su cédula de identidad, su acta de nacimiento, él va a ser una persona con una identidad jurídica distinta. Entonces, ¿qué va a pasar con los bienes de Felipe? Ya nosotros conocemos el caso de una persona que le fue suspendida su cédula de identidad, una señora trabajadora que vende ropa y que no tiene acceso a los ahorros que tiene en el banco, porque su cédula fue suspendida. Entonces, esas son de las consecuencias de tipo económico, además de las consecuencias de tipo jurídico, de las consecuencias de tipo psicológico inclusive. ¿Qué hay en este caso? Homero, acabas de oír el caso de Felipe y así eso se puede duplicar y triplicar en cientos de personas que viven esta misma situación. La pregunta es, si condenan al país, ¿qué repercusión puede tener eso para el país? ¿Nada o solo hace lo que le pide la Corte o qué puede hacer el país? ¿Puede, por ejemplo, el presidente Medina... La repercusión inicial con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que nos obliga a dar marcha atrás a la decisión del Tribunal Constitucional, porque no es cierto que esta decisión es irrevocable. En términos del ordenamiento institucional dominicano, no hay una instancia mayor,
pero en el escenario internacional, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al nosotros ser signatarios, estamos obligados al cumplimiento. Y entonces esa sería una instancia de revisión de esta decisión. Hay que recordarle al representante de Migración que el Tribunal Constitucional decidió la devolución del acta de nacimiento a Juliana para que fuese un juez ordinario que conociera de la validez o no, pero ya en la misma sentencia se contradice porque declara el acta de nacimiento no válida. Entonces, ¿qué va a hacer ese juez ordinario? Ok, vamos a ver, Miguel, ¿qué dices? Bueno, en el caso de la discusión si la sentencia de la Corte Interamericana tiene mayor fuerza que la Constitución o no, la misma Constitución dice que no existe ninguna instancia superior a ella misma y que solamente el Tribunal Constitucional es aquel que tiene la facultad para determinar la constitucionalidad o no de los asuntos de la República Dominicana. Ahora bien, es una discusión doctrinaria donde existe un grupo de abogados que entiende, internacionalistas, que las decisiones de los tribunales internacionales están por encima. Hay otros que entienden que es inferior y hay otros que entienden que son iguales. La interpretación que yo leo en la Constitución es que los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel que la Constitución. Esto no significa que sea superior. Okay. Ahora bien, volviendo al tema, los aspectos de nacionalidad y de migración siempre han estado mezclados. Por ejemplo, en todos los países de Europa tienen el jus sanguinis, en la gran mayoría. Eso significa que los extranjeros que tengan hijos en Europa, sus hijos no son nacionales. En Colombia tienen la misma situación que la República Dominicana. El que no ha fijado residencia, el que no ha fijado domicilio, no le corresponde a nacionalidad. Lo propio en Chile. Ahora, no fue la sentencia que dijo eso, es que ha habido una interpretación del término tránsito de la Ley 95 del año 1939, que ya lo interpretó la Suprema Corte de Justicia en el 2005, donde dijo que los hijos de las personas en tránsito y de los ilegales no eran dominicanos, y también lo había interpretado las Cortes en la década de los 90, y hay una unidad jurisprudencial en lo mismo, donde han definido el tránsito diciendo que las personas que están de manera irregular, entiéndase ilegal en el país, están en tránsito. Okay. Es una interpretación que hay personas que están en contra, hay gente que está a favor, pero una interpretación que ya se ha dado, y se ha dado reiteradamente. Dime, Homero. Le tengo que hacer una puntualización al representante de Migración. El Tribunal Constitucional no interpretó el concepto de extranjero en tránsito, sino que lo reescribió, lo cambió, porque la definición que está en el reglamento 279 de la Ley de Inmigración número 95 de 1939 define el tránsito o el transeúnte como el ciudadano que va de paso por la República Dominicana y tiene un permiso de 10 días. Y el Tribunal Constitucional cambió esa definición por una definición de tránsito que convierte a un ciudadano en un transeúnte eterno en la República Dominicana hasta por 80 años. Nuria, una observación. El reglamento 279 de la Ley 95 de Migración de 1939 no dice eso. En la sección quinta dice, los transeúntes se les concederá el privilegio de transitar por la República Dominicana para llegar a su destino final. Se considerará 10 días suficiente para hacer este tránsito. Lo que está eso es lo que estoy diciendo. Que hay un límite. Eso es lo que estoy diciendo, 10 días. Al día 11 ya no está en tránsito, al día 11 se convierte en un inmigrante ilegal, que es una categoría diferente. Que tenía un plazo de 10 días para hacer el tránsito, pero esa ley tenía dos tipos de inmigrantes, el no inmigrante y el inmigrante. Y en nivel general, todo el que era no inmigrante se consideraba que estaba de manera de tránsito. El transeúnte es una categoría de personas que van a hacer un tránsito. Eso no es cierto, eso es una mala interpretación del reglamento y de la ley. Le respeto su criterio, pero no estoy de acuerdo. Sí. Felipe, el criterio de transeúnte, ¿cuál es para ti? O sea, tus padres llegaron a trabajar, pero no vinieron a trabajar con permiso, ¿o no? Mi padre llegó al país en 1959, traído por el SEA por un contrato ordinario, como se traían una gran cantidad de nacionales haitianos. Pero déjame decirte, Nuria, mira, el aspecto del tránsito, el transeúnte, por más que quiera inventar el Tribunal Constitucional la misma decisión del 2005 de la Suprema Corte de Justicia, en ninguna parte del mundo nadie podrá entender el aspecto de que una persona puede estar en tránsito 80 años. Eso no es posible. La propia Constitución establece que... Bueno, no está en tránsito 80 años, pero sí está irregular 80 años. Está irregular, claro. Eso sí. Es otro concepto, Nuria. Es otro aspecto, pero es que nadie podrá entender eso. Entonces,
la misma Constitución que establece en su artículo 40, numeral 15. O sea, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido lo que la ley no prohíbe. O sea, y el mismo artículo 74, que ese es el artículo que el Tribunal Constitucional olvidó mencionar en su interpretación, cuando es el artículo que la obliga y le dice cómo interpretar la Constitución, le da el principio de la razonabilidad para interpretar las cosas, donde no usó nada razonable para hacer esa interpretación. Y hay que recordar, Nuria, que estos ciudadanos están en la categoría de inmigrantes ilegales. Y en el caso de Juliana de Guispierre, la Constitución que se le aplicaba por haber nacido en 1984 era la del 66. Y no figura en el artículo 11 de las exclusiones la categoría de inmigrante ilegal como una persona que no gozaría del derecho de suelo, del jus solis. Nuria, le han dado una interpretación al tránsito. Vamos a darle a Miguel porque estamos desequilibrados con él. Fíjese, yo quería explicar también que la República Dominicana firmó 2 acuerdos con Haití, con la República de Haití para contratación de braceros. En el literal G de ese acuerdo decía que los matrimonios, los nacimientos y las defunciones de los ciudadanos que venían a trabajar como braceros en la República Dominicana debían registrarse en el consulado haitiano. Es decir, que estamos hablando de un acuerdo entre los dos países donde los hijos de esta persona debían registrarse en el consulado haitiano. Yo no estoy hablando de una situación humana, que le entiendo y digo que hay que buscar una solución. Yo estoy hablando de una situación jurídica y que lamentablemente ha afectado a un grupo de personas, pero que hay que buscar una solución y ahora se le está buscando una solución a través de los planes que existen. Sí, la pretendida solución que quiere la sentencia del Tribunal Constitucional, que crea un problema que no existía, es una solución que ya está planteada en la reforma constitucional del año 2010. Es decir, es la primera vez que en la Constitución Dominicana aparece el jus soli condicionado a la legalidad. En la Constitución del 2010, antes de la Constitución del 2010, el jus soli no estaba condicionado a la legalidad. Y el legislador, el constituyente del 2010, sabía que podía crearse ese problema. Por eso, cuando trata el tema de la nacionalidad y quiénes son dominicanos, establece en el artículo 18.2 que serán dominicanos también todos los que tengan la nacionalidad dominicana al momento de la entrada en vigencia de la Constitución. Pero, entonces, todas estas leyes a las que nos estamos refiriendo, a la ley de migración, que no tiene nada que jugar en un tema de nacionalidad, a pesar de lo que diga Santos, a la misma sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, todas esas decisiones son anteriores a la misma reforma constitucional del 2010 al nacimiento de la mayor parte de las personas que se encuentran afectadas. Por eso está el tema también de la aplicación retroactiva de la ley y que no se le puede aplicar una ley que no existía en el momento del nacimiento de estas personas. Bueno, como decía, es un drama humano que no sé si cabe aquí lo legal para poderlo solucionar. Aquí hay muchas familias culpables de esto porque trajeron muchos braceros y no los regularizaron. El Estado también trajo muchos braceros y no los regularizó. Y ahora tratan de enmendar una cosa tal vez de una forma arbitraria, rápida, solucionar un problema de años solo con una sentencia. Vamos a esperar que este drama humano se pueda realmente resolver para evitar casos como el de Felipe, que realmente conmueve y se entiende cuando uno puede hablar con él y ver que es más dominicano que cualquier otro. O sea, es una situación difícil para el país, difícil para todos, porque si el país está en esa situación difícil, también estamos todos nosotros que pertenecemos al país. Rogamos a Dios de que la decisión sea lo más justa posible para que evitemos daños posteriores. Gracias por haber debatido este tema y vamos a continuar con el programa.